Bla, bla, bla. A mí lo que me preocupa es que lo único que hacemos es le damos al virus. El bla bla. ¿Qué importa? Bla, bla, bla. Virus. ¿Qué importa? Bla, bla, bla. Quiero ver. Ya verá. Bla, bla, bla. Con interpelaciones no vuela la gente. Virus. Con Natalia Ubal. Buen día, Natalia, ¿cómo estamos? Hoy con horario cambiado. Con horario cambiado, Y sí, día un poquito cambiado más también, temprano. sí. Y día también. Natalia ayer estuvo en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, Estuve en la marcha. en su condición de mujer y también... No vino a Zona Tremenda a trabajar y supongo que la diaria tampoco. A la diaria tampoco. Exacto. La idea no salió. En realidad tenía que cerrar un suplemento. Fui un ratito nomás, pero no. La diaria no salió, en realidad no trabajamos ¿Qué es el un ratito? martes. Ajá. El el martes no trabajamos y fueron. no salió el miércoles. Ahí está. Pero ayer sí trabajó la redacción para cubrir. O sea, Sí, claro, para la sacar el edición de jueves. Claro. Y bueno, yo fui un rato también. Pero bueno, en realidad voy a traer un poco de crónica de lo que fue la marcha de ayer y también algunos testimonios sobre una valoración, ¿no? Fue masiva, fue la primera vez, fue gigante, ¿no? Se calculan como 300.000 personas. Fue el primer paro internacional de mujeres de la historia y hubo movilizaciones en otros países también. En Argentina, por ejemplo, fue bastante grande. Y no había antecedentes, en realidad había antecedentes de paros nacionales. Por ejemplo, el primero de ellos fue en Islandia, paro nacional de mujeres, para un poco reclamando que se visibilicen las tareas de cuidado que las mujeres hacen en sus casas. Eso fue en Islandia en 1975 y después hubo un paro nacional de mujeres en Argentina el año pasado y en Polonia también el año pasado, pero no había muchos antecedentes de esto y en algunos países fue muy masiva la movilización, como en Uruguay, por ejemplo, que yo estimé, a veces se dificulta calcular cuando uno está ahí adentro, ¿no? Pero a mí me pareció incluso una marcha más más grande que la marcha del silencio, que es una marcha masiva en general. Y porque hubo gente, bueno, además de las... Bueno, pues si son 300.000 es más grande que la Es más marcha. grande, Sí, ¿no? lo que Es decíamos, más el grande. Ministerio Interior todavía no tiene el cálculo oficial, pero hay gente que decía 13 cuadras, otros 8. Digo, Sí. lo cierto es que fue masivo. Sí, o más allá, el número ya, la imagen es... La imagen esa es impresionante. Vale más que el Algo número de las imágenes. que sean 300 o 150 o 80. O sea, Se logró el impacto masivo. esperado, ¿no? Sí, claro. Mostrar que las mujeres están movilizadas, ¿no? Y les importa el tema y están dispuestas a hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, y es histórico por dos lados, ¿no? Por un lado, por la cuestión internacional, bueno, es la primera vez que se hace un paro internacional de mujeres, pero también por la cuestión nacional, porque hasta ahora, en realidad, las marchas y las movilizaciones feministas no recogían, digamos, apoyos más allá de los movimientos feministas y a veces en alguna cuestión puntual, por ejemplo, en las alertas, que se pueda sumar personas para manifestar contra los feminicidios, pero en realidad no... En esta ocasión tuvo un apoyo de organizaciones bastante fuertes como el PIT-CNT y además apoyo de los partidos políticos. Uno veía legisladores de todos los partidos en la marcha ayer. Hubo incluso funcionarios de gobierno, por ejemplo, marchó todas las autoridades del MIDES, estaban vestidas de negro y marchando juntas. Estaba Marina Arismendi, Ana Olivera, la ministra, la subsecretaria, directores de Mariela Mazzotti, del Instituto de las Mujeres, gente del Instituto de las Mujeres también. Entonces había un montón de gente que estaba participando en la marcha y eso también es inédito, ¿no? Entonces conversé un poco con organizaciones que participaron en la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, que fue la entidad, digamos, que organizó la movilización en Uruguay, si bien después se sumaron otras, fue la Coordinadora de Feminismos. Entonces hablé con representantes de dos organizaciones para que valoraran un poco qué significa esto, ¿no? Que se haya sumado el PIT-CNT y otras organizaciones a estos reclamos, y había visiones un poco diferentes en ese sentido. Y también evaluar un poco por qué fue tan masiva. Yo cuando hablé con estas personas no sabían que iba a ser tan masiva, ¿no? Tan masiva, digamos, de llegar a las 300.000 personas, pero se preveía que iba a ser una movilización importante. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que estaban ayudando a que eso se produjera?
Pero bueno, vamos a recordar un poco cuáles eran las reivindicaciones de esta marcha, si bien se habló mucho antes. Vamos a escuchar un audio breve de Magdalena Bessonar de Ovejas Negras que focalizaba un poco, bueno, esta es una reivindicación contra el patriarcado. De la coordinadora lo que en realidad nos centramos más que nada es a la lucha antipatriarcal. O sea, lo que estamos planteando es que hay un sistema que nos oprime a las mujeres por el hecho de ser mujeres, que se basa en una estructura de dominación donde los varones están en una situación de privilegio jerarquizada. Entonces lo que estamos denunciando es justamente este sistema. Había tantas organizaciones que de alguna manera se adhirieron a la movilización, había en realidad también distintos tipos de demandas, ¿no? Hay un grupo de organizaciones articularon una serie de demandas más concretas, digamos que la general de la lucha contra el patriarcado, que son, por ejemplo, Cotidiano Mujer, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y una serie de organizaciones bastante amplia, y hicieron como una especie de pequeña plataforma que en una de ellas reclamaban, en uno de sus puntos, presupuesto adecuado para combatir la violencia de género, una ley integral contra la violencia de género, que recordemos que está a estudio del Parlamento, servicios legales de aborto en todo el país, un poder judicial que coordine sus actuaciones para no revictimizar a las mujeres y forme a sus operadores en estos temas. Y después políticas que eliminen la brecha salarial y promuevan la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidado y participación paritaria en todos los ámbitos de decisión. Digo porque hubo confusión sobre, bueno, qué es lo que concretamente se está reclamando, cuál es la plataforma de esta movilización. Como hay mucha diversidad de organizaciones, en realidad la plataforma, digamos, lo unificado es eso, bueno, la lucha contra el patriarcado y la dominación de las mujeres, pero en realidad después había una serie de demandas, a veces particulares o de grupos de organizaciones, ¿no? Porque, bueno, hay otras que podría citar, pero en realidad estaba un poco como descentralizado eso, ¿no? Más allá de que obviamente el reclamo de el derecho sobre el propio cuerpo, el derecho al aborto y el tema de la brecha salarial, las tareas de cuidados, visibilizarlas, en realidad eso era algo común a todas las organizaciones. Como decíamos, la marcha salió de la Plaza Cagancha, aunque en realidad la gente se concentró a partir de la Intendencia, estaba concentrada y llegaba hasta la Plaza Independencia. Partió de ahí y llegó hasta la explanada de la Universidad de la República, se leyó una proclama y hubo una pequeña como performance de un grupo de mujeres vestidas de negro. Y en el medio pasaron cosas, como ustedes comentaron, hubo alguna quema y hubo alguna manifestación concreta frente a la iglesia que queda en 18 de julio y Carlos Roclo, que estaba, bueno, un grupo de jóvenes, en realidad con una estética medio, me van a matar si me escuchan, pero medio Halloween. Y bueno, las mujeres con los senos descubiertos, y había gente en la iglesia, en realidad que estaba asistiendo a la iglesia, en general gente de edades avanzadas, salía de la iglesia y quedaba un poco escandalizada, porque en realidad la gente le estaba cantando a la iglesia. Vamos a escuchar una parte de esos cantos. A ver. A los violadores los cuida la iglesia, pero antes, ¿qué decían? Iglesia, basura, vos sos la basura, dictadura. También basura. Y cantaban eso. Vos sos la dictadura. Vos sos la dictadura. Y después cantaron otra cosa que vieron con la música, con la canción de La Polla Records de Somos los hijos de los obreros que no pudisteis matar. Bueno, con esa canción cantaban Somos las nietas, a ver si me acuerdo bien, somos las nietas de las brujas que no pudieron matar. Cantaban eso. O que no pudieron quemar. Que no pudieron matar. O quemar, no sé. O matar o quemar. Pero bueno, porque a las brujas se las quemaba. Que no pudieron quemar. Tenés razón, Juanchi. Sí, que no pudieron quemar. Bueno, eso cantaban a la gente que iba saliendo de la iglesia, y algunos veteranos ahí que iban saliendo preguntaban, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué viene? Porque se ve que no tenía mucha idea. Una limón. Eran más los protestantes igual los que quemaban brujas, ¿no? No tanto los católicos.
Digo, Bueno, ahí no- para tirar un dato histórico. Está bien. Y bueno, Más allá de que existió la Inquisición, ¿no? Sí, Por el sí, otro lado. ponele, ¿no? eso para mostrar que en realidad había como cosas muy diversas. Y tenías desde esa manifestación hasta legisladores del Partido Nacional y el grupo Josefa Uribe del Partido Nacional manifestándose también. O sea que fue muy diversa la marcha y abarcó a muchos grupos. Y después las reivindicaciones, bueno, sobre todo eran contra el patriarcado, cuando lo que uno podía leer en los carteles, había un cartel que era una mano, como un apretón de manos, y una mano decía patriarcado y otra decía capitalismo. Y había también cuestionamientos al Estado, críticas al gobierno, al Estado. por O parte venir de Sartú de algunos grupos. incógnito también estaba, ¿no? Eso me dijeron. No sé. No, bueno, Creo que vi a claro. Gonzalo Frasca, me pareció verlo. Bien. Pero bueno, Aparte Cholula de la marcha ahora que caras. Me en la pareció marcha. ver a Gonzalo Frasca, disfrazado de Game Boy. el quién es quién. Capaz que ¿Quién nada es que quién? ver. Bueno, Pero, a ver, era un crisol de feminismos. un crisol, sí, pero y muchos hombres había, ¿eh? Mm. Ojo que no se piensen que era No, vi hombres con Muchos, pancartas muchos incluso, hombres, sí, sí, sí. pintados. muchos hombres, muchos niños también. Bueno, eso respecto a cómo se desarrolló la marcha, yo le preguntaba a Cecilia Menéndez, que es del grupo feminista Minerva, le preguntaba un poco por qué le parece que esta movilización fue tan masiva, si bien aclaré ya que le pregunté antes de la marcha, pero por qué preveía que fuera a ser tan masiva. Por un lado, bueno, el llamamiento internacional que vi que ya es tentador para todas las personas, ¿no? O sea, hay mucha gente en el mundo diciendo algo, muchas mujeres. Eso creo que el llamamiento internacional es un punto. El otro es que, sí, claro, lo que vos decís, todo lo que está sucediendo, los feminicidios evidentes, o sea, el caso que pasó ahora con esta muchacha que le prohibieron abortar, o sea, surgieron un montón de cosas concretas y que están ahí presentes en la sociedad. Después, bueno, yo creo que eso que te decía, ¿no? Que nos haya encontrado organizadas. En el 2014 hubo un encuentro de feminismo y de ahí surgieron un montón de colectivos nuevos. En el interior del país hay muchos colectivos, en Colonia, en Paysandú, en Soriano, en Maldonado, en Mercedes. Surgieron un montón de colectivos nuevos que también están saliendo a la calle. Y a su vez se conformó en el 2014, desde el primer encuentro, a fin de año, la Coordinadora de Feminismo, que ahí también es un espacio de coordinación de feministas, de organizaciones y feministas que no están en organizaciones, y de ahí se venía empezando las alertas, que también eso viene trayendo mucha gente a la calle, y el 8 de marzo, 3 de junio, 25 de noviembre. Todo eso creo que fue como un combo, me parece que deben ser muchísimos los factores, pero fue como un combo. Y después creo que hay una cuestión y que se sienten las alertas, en una de las últimas se sintió muy potente así, que las mujeres lo estamos visualizando. Estamos cansadas, sentimos el sufrimiento, lo tenemos como a flor de piel. La gran mayoría de mujeres hemos vivido violencias con nuestras parejas de una u otra forma, nos han pasado cosas en nuestro trabajo, nos pasan cosas en la calle, o sea, creo que es imposible ya taparte los ojos, ¿viste? Como no ves. Bueno, acá Cecilia Menéndez decía a su parecer por qué iba a ser tan masiva la movilización de ayer. Hubo factores de la coyuntura también, hubo cuestiones internacionales, una convocatoria internacional y bueno, hubo organización, ¿no? Básicamente lo que decía en el audio es que es un proceso de acumulación de las organizaciones feministas que se están organizando desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde 2014 y en realidad esto como que de alguna manera está consolidada la organización y eso también favoreció que la movilización fuera tan grande. ¿Cómo surgió, digamos, el apoyo del PIT-CNT a esta movida? Yo hablaba sobre eso con Lilian Celiberti de Cotidiano Mujer, que me contaba que en realidad fue un pedido de las organizaciones, de algunas organizaciones feministas que enviaron una carta al secretariado ejecutivo del PIT-CNT y eso estuvo precedido de una conversación que Lilian Celiberti tuvo con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, para instarlo, digamos, a que el PIT-CNT se sumara al paro. Porque yo hablé con Fernando me dijo, me estoy yendo en la gira presidencial, te pido que hagas una carta para yo voy a hablar con el turco y vos haces una carta y la entramos en el PIT-CNT, en el secretariado. Entonces ellos lo toman en el secretariado, la comisión de género lo discute
también la hablamos, también les dijimos a ellas que lo discutieran el tema del paro. Después hacen un secretariado con la Comisión de Género y convocan a esta intersocial que es en la que estamos participando. La carta que enviaron al secretariado ejecutivo del PIT-CNT no está firmada por todas las organizaciones que integran la coordinadora de feminismos, solo alguna de ellas, por ejemplo Cotidiano Mujer, Mujer y Salud en Uruguay, MISU, Ovejas Negras y bueno, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que enviaron una carta y les pidieron al PIT-CNT que consideraran la posibilidad de instrumentar un paro con movilización. En la carta dice contra la injusticia, la desigualdad, la opresión y la violencia que viven las mujeres uruguayas. Les comentan a los integrantes del PIT-CNT que hay un contexto internacional que de alguna manera habilita a tener una convocatoria masiva y dicen que entendemos que es oportuno y necesario que nuestra central sindical aporte su potencia, haga propia esta problemática, tenga un pronunciamiento de condena claro y emita una clara señal de compromiso a sus trabajadores y trabajadoras. Esperamos contar con su apoyo y estamos a disposición para cualquier consulta. Esa es la carta que le enviaron las organizaciones feministas al PIT-CNT y como contaba Lilian Celiberti en el audio que escuchamos, eso fue tratado en el secretariado ejecutivo, después en la comisión de género del PIT-CNT y finalmente se terminó aprobando el paro. Digo porque también hubo muchas especulaciones y cuestiones y discusiones antes de la movilización sobre, bueno, qué implicaba la presencia del PIT-CNT si no podía desvirtuar, entre comillas, la movilización. Y sobre eso conversé un poco con Magdalena Besonart de Ovejas Negras y con Cecilia Menéndez de Minerva sobre si consideraban que la presencia del PIT-CNT de alguna manera ayudaba, potenciaba la movilización. La respuesta de Ovejas Negras ya está implícita de alguna manera en la carta donde piden que el PIT-CNT se sume a la movilización, pero vamos a escuchar igual a Magdalena Besonart que decía esto. ¿Cómo Ovejas Negras? Ahora, desde mi colectivo, nosotros entendemos muy importante la participación del PIT-CNT porque nos parecía, ya que estamos hablando de un paro de mujeres, que lo que nosotros nos parecía importante era que de alguna manera haya un marco donde aquellas mujeres que no podían parar su trabajo si no tenían el apoyo de su sindicato, lo que sea, tuvieran un marco de acción para poder efectualizar el paro y participar de la marcha. Y lo que decía Cecilia Menéndez, que vuelvo a aclarar que hablé con ella antes, seguramente capaz que, no sé, cambiaba un poco su opinión después o no, pero lo que decía Cecilia Menéndez es que en realidad, por un lado, era como una cuestión ambigua que sentía. Por un lado, era bueno que se sumara mucha gente a la movilización y que se visibilizara la temática, pero por otro lado, decía que expresaba como cierto temor de que se diluyera un poco los conceptos políticos o la plataforma política o los posicionamientos políticos de las organizaciones feministas con este tipo de movilizaciones masivas. Y bueno, a veces sí se pierde profundización de lo que se plantea en términos políticos, ¿no? Claro, nadie está de acuerdo con que se mueran mujeres, con el asesinato de mujeres. Nadie puede estar de acuerdo con eso, ¿no? ¿No? Supuestamente. Menos los que asesinan mujeres y fundamentan eso. Pero después la gran mayoría de la población no. El tema es que, bueno, a veces lo que sucede es como que se puede visualizar algunas de las cosas que el patriarcado, ¿no?, que el sistema ejerce sobre las mujeres, algunas de las violencias, pero no todas. Y creo que en ese plano es como que hay una cierta, ¿no?, como que se desvirtúan las consignas, digamos. Que sí está vinculado con el feminicidio, la marcha, con la violencia hacia las mujeres, pero también con otras desigualdades que vivimos las mujeres. Y con la situación que vivimos de la explotación, ser doblemente explotada, ¿no? Tanto en nuestros trabajos asalariados como todos los trabajadores, varones y mujeres, y con las características particulares de las desigualdades laborales hacia las mujeres, y después también en nuestras tareas de cuidado y reproducción de la vida, ¿no? O sea, las mujeres somos las que sostenemos todo lo que es el cuidado de los hijos, de los enfermos. El movimiento feminista en general y el colectivo nuestro, Minervas en particular, tiene sus demandas, sí, o sea, sus demandas, sus planteos, su forma de ver el mundo, sus planteos políticos, ¿no? Y en eso, bueno, cuando es así tan masivo, a veces esas cosas o se invisibilizan o se desvirtúan, pero bueno, es parte
de las masas, ¿no? De que sea así tan convocado, tan grande. Pero a la vez, bueno, también es bueno que se visualicen esas cosas, ¿no? Es como una doble cuestión. Sentimientos encontrados tenía, ¿no? Sí. Digo, por un lado, capaz que se licuó un poco nuestra proclama, por otro lado, esta masividad hace que eventualmente estemos hablando todos. Yo no sé si tampoco es tanto por la masividad o también porque inclusive dentro del feminismo no hay una posición única, ¿no? Si no, ayer tendría que haber existido una proclama, ¿no? Con una plataforma de reivindicaciones, con una lectura. Bueno, en realidad existió, ¿no? Como decía, ahí escuchábamos a... Creo que era Magdalena Besonar, que hablaba, que participa en la coordinadora de feminismos y hablaba de la lucha contra patriarcado como una cuestión estructuradora de en realidad de otras demandas como más concretas. Lo que yo decía es que después hubo grupos de organizaciones que formularon otras demandas más específicas, ¿no? Ampliaron. Pero sí había, claro, una convocatoria que en realidad era una convocatoria internacional, ¿no? Que era con la consigna si paramos las mujeres, paramos el mundo, creo que era la convocatoria. Y bueno, justamente era visibilizar, en eso está implícito, visibilizar las tareas que hacen las mujeres en sus hogares y que no son remuneradas. En esa consigna está implícito un poco eso. Y seguramente también en Uruguay lo coyuntural tuvo mucho que ver, ¿no? La cantidad de muertes. Cómo arranca el año con la cantidad de muertes de mujeres, que sé que ni siquiera es el año que arrancó con mayor cantidad de muertes. O sea, en el 2015 hubo todavía más muertes en un principio de año que lo que viene siendo el 2017. Pero si vos ves que Uruguay está en algunos indicadores, por ejemplo, arriba, ¿no? En esperanza de vida, arriba en el contexto latinoamericano, esperanza de vida, distribución del ingreso, PBI per cápita, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ves que en violencia contra la mujer, es decir, asesinatos, ¿no? Contra mujeres por el hecho, ¿no? De ser mujeres y tener algún vínculo emocional con su victimario. Uruguay está entre los 5 países, entre los primeros 5 países de Latinoamérica, una sociedad que siempre se quiere ver como pacífica, dialoguista, tolerante. Esa realidad tiene que ser totalmente triste y avergonzante, y eso me parece que hizo mover a la gente, y por eso se terminó siendo una marcha masiva, por esto mismo, ¿no? Y eso, no hay que relativizar ese hecho ni quitarle importancia. Otro factor de la coyuntura que por lo menos observé en los carteles y en algunas de las pancartas también, era que se decía que pegó muy mal, digamos, el fallo de la jueza Pura Concepción. También. Y había varias referencias en los carteles a esa cuestión, digamos, al hecho de que hay una ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue desconocida, digamos, por una jueza explícitamente en su fallo, y eso fue de alguna manera también motivó enojos y que seguramente haya contribuido a la participación esta masiva en la movilización. Bien, Natalia, te pido con un mensaje y con un anuncio. El mensaje, muchachos, vi y saludé a María Auxiliadora Delgado, la mujer de Tabaré Vázquez. La primera en llegar y la última en irse. Desplegó una resistencia que me sorprendió. Era evidente que disfrutaba de la lucha y de la gente. Mira vos, agrega la oyente. Y el anuncio, vamos a tener después de la tanda un entrevistado que es un habitué de Colonia 367. Bien, María Auxiliadora es interesante, ¿no? Porque como en realidad todo este río de gente, por supuesto que comparte lo sustancial, pero después la diversidad de opiniones, ¿no? Comentarios, método de acción, planteos, es enorme. Desde críticas, ¿no?, a la iglesia hasta personas como María Auxiliadora. María Auxiliadora podría estar saliendo de esa iglesia y encontrarse con una mujer que dice iglesia basura, vos sos la dictadura. Y bueno, el tema del aborto ni que hablar, ¿no? En fin, gracias, Natalia Ubal. Bien, nos vemos. Y Colonia 367, que es de este habitué que pasa por ahí últimamente muy seguido, es la sede del Frente Amplio. Y se lo ha visto a esta persona mucho más que a legisladores del Frente Amplio, ¿no? Entrando, saliendo, sacándose fotos. Hablando de Fernando Amado, que vamos a entrevistarlo después de la tarde.